El otro día os hablaba del micro SDX mono y estuvimos viendo una primera prueba en la cual lo poníamos en marcha y conseguíamos recibir algo, aunque muy interferido por la estación de onda media cercana que yo tengo aquí. Yo tengo las antenas de Radio Barcelona muy cerca y la verdad es que me saturan muchas veces la recepción. Vamos ahora a construir los filtros. Y con estos filtros vamos a habilitar la transmisión y vamos a hacer los ajustes de transmisión del micro SDX mono. Va a ser un camino interesante y yo creo que vamos a aprender algunas cosas en este paso. ¿Me acompañáis? Vamos a ello. Dentro vídeo. Para construir los filtros pasabajos, el que ha preparado el kit nos facilita el hilo de cobre, nos facilita una serie de plaquitas que ya vienen preparadas con 3 toroides y una serie de condensadores para poder montar los filtros, y cada una de estas placas llevará pues un conector en cada extremo para ser pinchado en la parte posterior del micro SDX nano. Yo tengo aquí una serie de condensadores de montaje a través de agujero y también SMD pegados a la hoja, identificando cada uno de ellos el tipo que es, y tengo toroides del tipo T37 material 2 rojo, T37 material 6 amarillo y T37 material 43 que son de color negro, que es lo que son los que nos van a servir para construirlos. Y en la documentación yo tengo aquí una tabla que me describe para cada banda que yo quiera construir el filtro los condensadores que voy a necesitar y los toroides que tengo que bobinar. Yo lo que he hecho ahora ha sido irme a la página web de toroids.info y allí he usado el calculador que hay para que me diga cuánto hilo de cobre tengo que cortar para hacer cada uno de estos toroides. Para el caso del material 43 siempre son igual, son 20 vueltas. Necesito 30,5 centímetros de hilo de este que me provee el constructor. Y después necesito un T37 de material 2 para la banda de 40 metros, van a ser 16 centímetros y medio de cable, y otro T37-2 con 14 vueltas. Más los condensadores adecuados, y con esto podremos montar el filtro. Bueno, voy a empezar como siempre por bobinar los toroides. Os voy mostrando. El primer toroide que voy a bobinar va a ser un T37 de material 2 color rojo. He cortado 30 centímetros y medio de hilo de cobre y como siempre vamos a empezar a bobinar. Os recuerdo que cada vez que pasamos por el interior es una espira. Pues nada, dejamos un rabito aquí al extremo y vamos a empezar a pasar el hilo de cobre por dentro y a contar vueltas, ¿vale? Las primeras 2-3 vueltas siempre cuestan un poquito más y después ya se simplifica un poco el montaje. Como son 20 vueltas y este toroide es bastante pequeño, vamos a tener que apretarlas un poquito. Pues venga, vamos a bobinar. Bueno, ya hemos bobinado el primero sobre un FT43 de color negro, bueno, o gris si queréis, 20 espiras. Hemos pelado el esmalte, lo hemos estañado y esto va a ir a la posición L3, que ya está marcado de hecho en la placa con la serigrafía correspondiente. A ver si enfoca. Ahora está marcado en la placa con la serigrafía para un FT43. Pues nada, vamos a soldarlo y empezaremos con el siguiente, que será un FT37 de material 2 con 14 espiras. Bueno, pues ya tengo aquí listo el T37 de material 2
con 14 espiras. He necesitado 22 centímetros y medio aproximadamente de cable para bobinarlo, y esto va a ir en la posición L1. Recordar que yo esto lo saco de las tablas que viene con la documentación, con lo cual ahora voy a emplazar aquí el segundo de los toroides. Lo sueldo y vamos a por el tercero. Bueno, y ahora ya tengo el que me faltaba. 9 vueltas alrededor de un T37 de material 2 que van a ir en la posición L2. Va a ir ubicado aquí, con lo cual ya tendré los 3 toroides instalados. Y ahora vamos a montar las tiras de soporte y los condensadores. Bueno, he empezado a soldar los condensadores. Los condensadores son SMD y son bastante pequeños. Creo que es 0805 el formato. He cogido 2 de 300 picofaradios que según la tabla tienen que ir en las posiciones C1, que es este de aquí, y C5, que es este de aquí. Y los he soldado por la parte de arriba de la placa de circuito impreso para así aprovecharme, ¿vale?, del hecho de tener esto enchufado dentro del zócalo del micro SDX. Vale, he emplazado estos 2 condensadores y ahora, siguiendo la tabla, voy a seguir emplazando aquí los otros valores de condensadores. Bueno, pues ya tenemos la placa, a ver si esto enfoca. Ahora, ya tenemos aquí la placa para la banda de 40 metros. Con las 3 bobinas, 2 de tipo de material 2, 1 de material 43, los 2 pinchos de conexión y en la parte inferior los condensadores SMD soldados, este y este de aquí, ¿vale?, siguiendo los valores de las tablas de la documentación. Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es examinar esto antes de hacer nada más con el Nano VNA. O sea que me voy a montar un zocalito para poder pincharlos y vamos a conectarle el Nano VNA para ver qué nos dice de este filtro. Para poder medir con el Nano VNA la respuesta del filtro y asegurarnos de que se corresponde a lo que necesitamos, lo primero que tenemos que hacer es quitar la bobina L3 y el condensador de 100 nanofaradios, ¿vale?, que los tenemos aquí, los he retirado de esta placa. ¿Por qué? Porque la bobina L3 y el condensador son los que evitan que la señal de 12 voltios que hay en uno de estos conectores pase a la antena y de ahí nos fastidie las cosas. Con lo cual tenemos que removerlos para que no nos afecten en la medición del filtro. Es decir, la placa va a quedar, como podéis ver aquí, a ver si enfoca. Ok, vale, va a quedar sin el filtro y sin el condensador de 100 nanos. La segunda cosa que vamos a necesitar hacer para poder tomar esta medida es fabricarnos algo donde pinchar la placa para poder conectarla al Nano VNA. Entonces yo lo que he hecho ha sido, con un trocito de plaquita de estas perforadas, pues le he montado 2 conectores SMA en los extremos, un par de conectores de estos planos para poder pincharla encima, y bueno, por aquí detrás pues le he puesto unos cablecitos para hacer las conexiones, de tal manera que yo puedo coger ahora esto, puedo pinchar el filtro aquí y lo puedo enchufar de forma sencilla al Nano VNA para hacer la medición. Para configurar el Nano VNA para esta medida os enseño los pasos que yo he seguido. Apago estos focos para que se vea mejor la pantalla. Bueno, lo primero que he hecho ha sido calibrarlo, por supuesto. Le he pinchado sus cables, le he puesto las pruebas y lo he calibrado entre 1 MHz y 50 MHz. Y a continuación me he venido al display, trace, le he desactivado todos los traces menos 1 porque solo me interesa 1, y este trace que queda le he dicho que el formato es logmag, porque lo que quiero ver es qué hace con esa señal, si pierde, si gana, cómo se distribuye. A continuación cojo y lo pincho aquí. La entrada
al lado donde está marcado 12 voltios TD, RD, GND, y la salida, el canal 1, a donde está marcado antena ground, ¿vale? Quiero que la señal pase por el interior y ya, en cuanto he hecho esto, ya me encuentro con este gráfico en pantalla, que ahora os voy a enseñar con esta misma muestra, pero tomada desde el ordenador. Bueno, aquí tenemos la gráfica del Nano VNA capturada, y esta es la respuesta del filtro entre 1 y 30 MHz. Si os fijáis, para la banda de 7 MHz en este punto no es todo lo óptima que pudiera ser. Lo ideal sería que estuviera más aquí en la cresta de la ola. De todas formas, las pérdidas son bastante reducidas a 7 MHz, con lo cual no hay que preocuparse. Y después, como podéis ver también, cae rápidamente más allá de los 10 MHz, hasta que en la banda de 14 ya tenemos menos 30 decibelios de atenuación. Y sigue cayendo, 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 hasta un pico de menos 65 decibelios. Lo que estáis escuchando de fondo es mi gato, bueno, uno de mis gatos, que quiere que le ponga comida y quiere que se la ponga ya, en este instante. Sigamos. Después la curva recupera un poco, perdiendo pérdidas, y se estabiliza alrededor de la línea de 40 decibelios, lo cual está muy, muy bien. O sea, es un filtro que realmente nos da una buena respuesta. Tal vez, si quisiéramos ser un poco puristas, habría que jugar un poco con las inductancias para ver si desplazábamos esta curva de aquí para que se nos acercara más hacia el punto de los 7 MHz en la cresta de la curva, lo cual también nos acercaría a la máxima atenuación para plantarla en los 20 metros. Y ya vemos que para el resto de bandas de aficionado se mantiene muy bien alrededor de los 40 decibelios de pérdidas. No os voy a enseñar más capturas de este estilo, porque no tiene sentido ir probando filtro a filtro. Creo que queda claro el procedimiento, que a fin de cuentas es de lo que se trata de enseñar. De esta manera podemos verificar y, si es necesario o lo estimamos oportuno, retocar ligeramente las inductancias para conseguir un resultado del filtro más apropiado. En cualquier caso, es un filtro que responde muy bien. Sigamos con las pruebas. Bueno, antes de seguir vamos a hacer un ajuste, que es el ajuste de la frecuencia que se nos muestra en pantalla para que nos coincida con la frecuencia real de transmisión. Esto es muy fácil de ajustar, pero eso sí, necesito o un frecuencímetro o un osciloscopio capaz de medir frecuencia. Yo lo voy a hacer con el osciloscopio mío. Si no dispongo ni de uno ni de otro, la única forma de hacer esto es sintonizar una señal patrón de frecuencia conocida. Por ejemplo, una señal que yo ponga con un transmisor en 7.000 MHz exactos, y ponerme en batido cero para poder después hacer el ajuste hasta que me coincida exactamente la frecuencia que yo veo en pantalla con la frecuencia del dispositivo. Os lo voy a enseñar con el osciloscopio. Primero os explico qué es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a poner el micro SDX, como le he fabricado el filtro de 7 MHz, pues lo voy a poner en 7.000, o sea, todo ceros. Y a continuación me voy a coger el osciloscopio. Un segundo, vamos a acercarnos la imagen. Y voy a hacer lo siguiente. Voy a coger la señal de tierra para la sonda del osciloscopio, de aquí mismo, del conector del filtro. Y voy a coger la punta del osciloscopio y la voy a poner aquí, en el TP1, el punto de prueba número 1, que encima pone CLK0, ¿vale? Lo voy a emplazar exactamente en este sitio. Aquí tengo la salida del oscilador interno. Esta salida del oscilador interno yo la voy a ver con mi osciloscopio en pantalla. Ahora os superpondré yo aquí la imagen del osciloscopio, aunque en realidad lo habré grabado lógicamente en dos pasos distintos, pero podréis ver cómo muestra una frecuencia distinta de 7 MHz. Y a continuación yo hago lo siguiente. Manteniendo la punta de prueba en la parte posterior, dejadme que le dé a la alimentación para enseñaros el menú. Apago los focos un momentito, que así veréis la pantalla. Perfecto.
Entonces, manteniendo la punta de prueba conectada en el test point 1, me voy a venir aquí al menú, voy a seleccionar la opción 8.3 del menú, ¿vale? Frecuencia de referencia, y una vez estoy dentro del ajuste, cuando yo mueva, ¿vale?, iré variando lentamente la frecuencia del ajuste. De tal manera que, como podéis ver ahora en la pantalla, os enseño el osciloscopio, podéis ver como la frecuencia está por encima de lo que debería. Está en una frecuencia superior a 7.0000. Y tal y como yo voy desplazando lentamente el ajuste, esa frecuencia va variando hasta llegar finalmente a la frecuencia deseada por mí. Una vez salvado el menú, le doy a la tecla de Exit y ya estoy en 70000. Y como podéis ver en el osciloscopio, estoy realmente a 70000, con lo cual ya tengo el ajuste de frecuencia hecho. Ahora vamos a medir la potencia y vamos a hacer el ajuste de vías, el ajuste de la polarización de los transistores de potencia. Aunque aquí parezca muy complicado, es más sencillo de lo que parece. Permitidme que os lo explique. He conectado la salida de la emisora a un medidor de potencia estacionarias. Del medidor de potencia estacionarias a una carga artificial de 50 ohmios. Y por el otro lado, la conexión de corriente la hago pasar por un tester que está midiendo amperios, de tal manera que yo puedo ver el consumo. Ahora mismo en recepción y sin audio saliente está consumiendo 80 miliamperios, 81 miliamperios. Si yo lo he puesto en modo telegrafía, si yo ahora con esta pinza cruzo este conector, porque no tengo ahora ningún manipulador de telegrafía aquí a mano, pues simplemente cruzo el contacto del jack para que se ponga en transmisión, el consumo sube a 730 aproximadamente miliamperios y me está sacando, según me indica el medidor, un poquito por debajo de los 4 vatios de potencia, que no está nada mal. No está nada mal. Bueno, para hacer este ajuste tenemos que entrar en un menú que tenemos aquí dentro. Lo primero que hay que saber de este menú, que para enseñároslo lo que voy a hacer es apagar de nuevo estos focos, acercar el zoom para que quede más a la vista y os enseño. Si entráis en el menú, que se enfoque, vale, y me sitúo dentro de la opción, un segundo que no le gusta al foco, ahora, dentro de la opción 8.2 PA vías máximo, tenemos que fijar este valor en 100. Yo, por ejemplo, me lo he encontrado establecido en 128, pero no, lo quiero en 100. Fijo ese valor y vuelvo a entrar en el menú, me voy a la opción 8.1, PA vías mínimo. Yo lo tenía fijado a 00, hay que fijarlo al valor 20, ¿vale? Estos son los dos parámetros de inicio que yo necesito conocer para poder después hacer el ajuste. Ahora, con este valor, que es el valor de partida, el valor base, yo lo que voy a hacer es hacerme una pequeña lista. Voy a apuntarme en un papelito para el consumo en miliamperios que tengo. Ahora mismo hemos dicho 730 miliamperios, la potencia que me está dando, aproximadamente 4 vatios. Y yo lo que voy a hacer es que voy a ir incrementando el 8.2, el PA vías maximum, de 10 en 10. Ahora lo tengo en 100, lo subiré a 110 y volveré a transmitir y miraré cómo ha variado la intensidad. Después subiré a 120 y volveré a comprobar cómo ha variado la intensidad. Si llega un momento en el cual aumenta el consumo pero no aumenta la potencia, es que he llegado
a ese punto en el cual se satura el transistor y ya no nos va a dar más potencia. Bueno, me he apuntado yo aquí 730 miliamperios, aproximadamente 4 vatios de potencia. Me vengo al menú, la opción 8.2 y lo he subido a 110. Lo pongo en transmisión, me da 5 vatios de potencia, 790 miliamperios. Pues apunto, 790 miliamperios, 5 vatios. Vamos a subir un poco más el valor, a 120. 120, lo salvo, lo pongo en transmisión, 828 y me da 5 vatios y medio. 828 me da 5,5 vatios. Vamos a subirlo un poco más, 130, uy, perdón, me he ido. 130, lo pongo en transmisión, 840, 850, 6 vatios. 850 miliamperios, 6 vatios. Pues no está nada mal. Yo, la verdad, yo no seguiría tirando para arriba. Vamos a probar de todas formas, ya por curiosidad. A ver si llegamos al punto de saturación. 140. 855, un poco más de 6 vatios. Pues aquí, si os fijáis, 6.2, 6.3. Yo diría, vamos a hacer la prueba, venga, va, ya que estamos. 140, llegaremos a 150 y a 150, 860 miliamperios, un poquito más de 6 vatios. Efectivamente, aunque el consumo sigue incrementándose, la potencia ya no asciende. Pues yo diría que 828, o sea, 150, 140, 130, 120 debería de ser el valor adecuado. Vamos a bajarlo. Fijaros que estoy siendo prudente, no me gusta apurar mucho la potencia de estos cacharritos. 830 miliamperios, 5 vatios y medio. Pues sí, me parece bastante adecuado. Pues ya hemos encontrado el punto en el cual el transistor está más allá, o sea, perdón, no ha llegado al punto de saturación de la excitación de radiofrecuencia, y conocemos ya el consumo. 828 miliamperios aproximadamente para unos 5 vatios y medio en la banda de 40 metros. Bueno, pues ya tenemos ajustada la parte de la polarización de los transistores de potencia. Perdón, esto es el tester que me avisa de que lo llevo hace mucho rato que lo tengo en marcha. Obtenemos unos razonables 5 vatios y algo para 830 miliamperios de consumo, 80 miliamperios en recepción. Oye, me parecen unos valores muy buenos para una cosita tan pequeña que me puedo echar a la mochila y llevármela por ahí de paseo. Y lo único que nos queda es pincharlo al analizador de espectro y ver si este aparato está en condiciones de radiar al éter sin estar metiendo porquería, o si por el contrario vamos a tener que hacerle algún retoque. Así que vamos a verlo ahora. Ahora vamos a comprobar qué tal es la calidad del espectro que radia este pequeño transmisor. Para ello he conectado el micro SDX a través de un atenuador de 40 decibelios, ¿vale? He calculado, teniendo en cuenta una potencia de salida de cerca de 6 vatios, cuánto tenía que atenuar la señal para meterlo al Tiny SA sin abrasarlo. El Tiny SA admite más 5 dBm como máximo. Pues un atenuador de 40 decibelios, y en el Tiny SA voy a poder ver el espectro, y además lo voy a capturar con un ordenador para enseñároslo mejor, porque aquí la pantalla es muy pequeñita. Entonces yo ahora lo que hago, igual que antes, es que lo pongo en transmisión, ¿vale? Puedo observar aquí el espectro con una serie de armónicos que aparecen bastante más pequeños, y ahora os superpongo aquí en pantalla el gráfico y os explico un poco lo que tenemos. Como podéis ver, hay un gran pico a la izquierda que es la señal fundamental de transmisión en 7 MHz.
A continuación hay un primer armónico que está a menos 41 decibelios, que pilla en la banda de 14 MHz. Tenemos después otro armónico a menos 53 decibelios y otros dos más pequeñitos a menos 65 y menos 66 decibelios. Hay que tener en cuenta que lo que se pide en telecomunicaciones es que los armónicos estén por debajo de 40 decibelios, o sea, tienen que estar como mínimo 40 decibelios atenuados con respecto a la señal fundamental, cosa que este dispositivo está cumpliendo, con lo cual lo podemos considerar apto para ser utilizado conectado a una antena. Bueno, pues esto ya está prácticamente listo. Solo por curiosidad le vamos a hacer una prueba más, que es, vamos a ver cuál es el mínimo nivel de señal que es capaz de percibir. O sea, voy a inyectarle una señal de radiofrecuencia y vamos a ver en qué punto dejo de escuchar esa señal de radiofrecuencia. Y también podríamos enseñaros que tiene una salida IQ que permite conectarlo a un ordenador y poder ver el espectro que se está recibiendo. Vamos a hacer estas dos cosas antes de finalizar el vídeo y así habremos tenido una imagen lo más completa posible de este dispositivo. Vamos a hacer una prueba. Esta prueba vamos a medir la mínima señal discernible. Pero no la cojáis literalmente, porque no voy a medir lo que se llama el SINAT, ¿vale? Voy a medir únicamente cuántos dBm es la señal mínima que percibe el equipo, para tener la referencia. Entonces, para ello me he cogido el Tiny SA. El Tiny SA tiene un modo en el cual yo puedo configurarlo. Vamos a ver, ¿vale? Le puedo decir que se ponga en modo de salida, con lo cual va a generar una señal de radiofrecuencia por aquí. Esa señal, como máximo, puede tener menos 7 dBm de fuerza. Y yo aquí voy a poner una serie de atenuadores. He puesto 3 atenuadores de 30 decibelios cada uno, o sea, un total de 90 decibelios de atenuación. Tengo aquí el receptor en telegrafía, en modo Charlie Whiskey, en la frecuencia de 7050 y con el filtro a 500 Hz. Porque después haré esta misma prueba con un equipo comercial para que podáis ver la diferencia. Y entonces aquí me cojo y le establezco pues la señal a menos 7 dBm, que es la señal máxima que me puede generar. O sea, menos 7 y 30, 60, 90 significa que la señal tendrá menos 97 dBm cuando llegue aquí. Pongo en marcha, espera, pongo un altavoz para que lo oigáis. ¿Vale? Se escucha claramente la señal recibida. Me marca menos 105, ¿vale? Y yo le estoy pasando 30, 60, 90, le estoy pasando menos 97. No coincide exactamente la cifra, pero bueno, lo daremos por bueno. Vale, vamos a hacer que esta señal sea más débil. Vamos a añadir atenuación y lo hago en el propio Tiny SA. Para ello, si estaba a menos 7, pues ahora le pongo menos 17. Todavía se oye. Ahora son 30, 60, 90, 90 y 17, pues 107 dBm, menos 107 dBm. ¿Vale? Aquí todavía la oigo. Vamos a aumentarlo. Menos 27 dBm, o sea, 30, 60, 90, 100, menos 117 dBm. ¿Se oye todavía? Pues casi se escucha. Vamos a reducirle un poquito. Menos 25 dBm. Sí. Ahora la oigo. Ahora sí. Ahora no. Ahora sí. Ahora no. ¿Vale? O sea, 25 son 90
menos 115 dBm escucho la señal. A ver, menos 26. Sí, la oigo todavía. Menos 27. Está en el límite. Menos 28. A menos 28 yo ya no la distingo. O sea, menos 118 parece ser el límite. Menos 117, ¿vale? Nos vamos a quedar con el dato de menos 117 dBm de señal en la banda de 40 metros. Es la mínima señal discernible. Ahora vamos a hacer esto mismo con un equipo comercial para comparar. Bueno, tengo aquí la 7300 en 7050 con el filtro de 500 Hz en Charlie Whiskey y la tengo conectada pues al Tiny SA, exactamente igual que en el otro caso. Puedo oír claramente la señal. Ahora mismo estoy a menos 7, o sea, menos 97 dBm y menos 97 dBm, como podréis ver aquí, me genera un trazo claro, sin señal, porque ya está bastante atenuada, pero un trazo claro. Vale, vamos a aumentar a menos 27 dBm, ¿vale? Que recordemos, era la cantidad a la cual yo ya no tenía lectura en... Segundo que enfoco, vale. A esta cantidad yo ya no tenía lectura o estaba en el límite en el micro SDX. Y aquí todavía la oigo. Ya no me aparece en pantalla, pero puedo ponerlo y quitarlo. Voy a ir aumentando la atenuación. 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, yo creo que estamos cerca del límite. Bueno. Yo creo que aquí a menos 42 dBm creo que ya hemos alcanzado el límite de lo que nos permite escuchar una señal en la 7300. Bueno, pues ¿qué queréis que os diga? No está nada mal, ¿eh? Porque si tenemos en cuenta que un equipo comercial como la 7300 nos ha dado como resultado menos 132 dBm, mientras que el micro SDX escucha una señal con menos 117 dBm, pues hombre, no olvidemos que un equipo vale 1000 euros y este no llega a los 50 si te lo montas tú mismo. Por lo tanto, creo que es un resultado muy digno para un receptor de estas características. Bueno, y nos queda comprobar la salida IQ que tiene, que nos va a permitir ver en la pantalla de un ordenador el espectro del audio que está recibiendo. Para ello tengo que conectar esta salida SDR-IQ, que es un jack de 3,5 milímetros, lo tengo que conectar a una tarjeta de sonido y configurar en el ordenador un software de SDR que me capture esa entrada de sonido y me lo presente en pantalla. Voy a montarlo y os lo enseño. Bueno, ¿qué hemos hecho para tener esto en pantalla? Me he cogido y he conectado desde la salida I/Q
del micro SDX un cable estéreo de sonido normal y corriente y lo he conectado a la entrada de micrófono de este equipo. Después he cargado el SDR Sharp, bueno, esta es la versión del SDR Trueno, pero os vale cualquier software de SDR que tenga la posibilidad de seleccionar como fuente una tarjeta de sonido. Y después simplemente lo he puesto en marcha, con lo cual ha empezado a recibir la señal. Yo tengo ahora sintonizado en 7140, aquí en el centro de la pantalla es 7140 kHz. Y tengo aquí varias señales que yo puedo seleccionar. Banda lateral inferior, fijaros que están repetidas, ¿vale? A izquierda y a derecha del centro tengo las mismas señales, porque el equipo me lo presenta de esta forma, soy yo el que escojo qué lado puedo escuchar. Con una tarjeta de sonido más buena podríamos... ¡Ay! Eso era un gato mío, que está emperrado en ponerse detrás del ordenador. Con una tarjeta de sonido más buena podríamos capturar más ancho de banda. En este caso, como solo es la mitad, tengo un poquito más de 40 kHz disponibles. ¿Y cómo suena? Pues suena igual que un SDR cualquiera. Si yo desmuto el micrófono y selecciono una señal, José Mari, por TN, porque hacía días que no hablábamos, pero bueno, veo que estás bien, te escucho de maravilla. Adelante, Manolo, de 8FP, 3 Bravo Eco Mike. Vale, That's 5 and 9 cut 10 for you, sir. Thank you very much. Block 4 dispatch. 73, take care, enjoy. Thanks, Scotland, Sierra 512. pues nada, hasta aquí hemos llegado. Espero os haya resultado interesante este vídeo. Y bueno, hay más cosas que veremos en el futuro con otra versión del micro SDX, pero multibanda, con filtros controlados por relés, pero esto ya será más adelante. Hasta aquí hemos llegado hoy. Y nada, nos vemos como siempre en el próximo vídeo. Un saludo muy fuerte a todos.